El empresario Martin Barsaski está dando vida a un Dodge en España con el que los ciudadanos podremos controlar el gasto público realizado por el gobierno. Veremos si esto va a ser tan fácil o no, cómo se va a controlar, cómo va a poder ser entendible por todo el mundo. Pero antes la realidad se impone. Y la noticia es su amigo Trump, también Elon Musk, pero sobre todo Trump, después de la reunión, el encuentro mantenido con Zelensky, que todos tenemos presente en nuestra cabeza, cómo ha congelado la ayuda a Ucrania. Vamos a hablar de todo ello. Gracias, Martín, por recibirnos en tu casa. Un placer. Encantado de estar aquí. Un placer estar contigo. Decía, no ha sido un farol lo de Donald Trump. Dijo que congelaría y ha congelado su ayuda. ¿Qué valoración haces de esa congelación? Bueno, yo creo que Trump tiene una manera de negociar, que él la escribió en ese libro que es El Art of the Deal, al que escribió hace muchos años, en la que él empieza con lo más drástico, ¿no? Empieza con lo peor, lo más drástico, y luego vuelve a una posición en la que encuentra un acuerdo con los demás. En el caso de Zelensky fue complicado porque hay mucha gente que cree que todo esto era un plan para ponerlo a Zelensky en una situación incómoda. Hay gente que habla de bullying, de cómo lo maltrataron. Yo pienso que no era un plan, yo creo que ellos estaban por firmar un acuerdo. Hay que ver el video de los 40 minutos. Sí, la entrevista completa. Sí, porque la gente ve el video de los 5 minutos y dice esto es una encerrona, pero no es una encerrona. Hubo un verdadero desacuerdo, y el verdadero desacuerdo pasa por temas que no son tan obvios para el público, porque la gente piensa, bueno, Rusia invadió Ucrania, que es verdad. Putin es un dictador asesino, que es verdad, y la víctima es Ucrania, pero también es verdad que Zelensky trató a Trump y a Vance de una manera muy incorrecta y cometió muchos errores, especialmente cuando amenazó a Estados Unidos y le dijo que ya le va a pasar a Estados Unidos lo mismo que le pasó a él. No me diga usted a mí lo que nos va a ocurrir. Claro, es como, no, pero además es absurdo, es como decir, tú eres el más pequeñito del barrio, te peleaste con el más grande del barrio y ahora te encuentras con el más grande del mundo y le vienes a decir que a él le va a pasar lo mismo. Y a Estados Unidos no le va a pasar lo mismo, porque Estados Unidos nunca lo va a invadir Rusia, entonces no le va a pasar lo mismo. Y Estados Unidos tiene tensión con Rusia desde 1945, que eran aliados, y fue la última vez. Y Estados Unidos sabe tratar con Rusia y al final nunca le pasó nada grave. Sí, tuvo rencillas aquí y allá en Vietnam, en Corea del Sur y del Norte, y tuvo problemas con Rusia, pero nunca tuvo un problema en su territorio, porque más Zelensky habló de los océanos, como diciendo que los océanos no le iban a servir a Estados Unidos para no tener problemas con Rusia, como que le iban a tirar misiles intercontinentales, cosas así, que eso no es la manera de conseguir ayuda. Estados Unidos ya le dio 182.000 millones de euros a Ucrania. Europa no está en posición de darle lo mismo, y entonces fue una bravuconada que le llevó a perder el acuerdo. Claro, fue una bravuconada, dices, pero que ha seguido hacia adelante con las últimas consecuencias. Trump ha cumplido su palabra, ha congelado su ayuda. Analizando tú la situación, ¿qué valoración haces? Porque esto tiene unas consecuencias muy importantes y no son para bien, precisamente. Bueno, yo creo que hay una serie de cosas que Trump está haciendo, aunque yo estoy en general a favor de las cosas que hace Trump, no estoy a favor de todas. Hay dos temas que me parece que está tratando de tocar todos al mismo tiempo. Trump se comporta como un emprendedor, que yo conozco muchos, que tienen una startup y que quieren hacer todo rápido, rápido, rápido. Y hay cosas que no se pueden hacer tan rápido. Y es esta mezcla venenosa de los aranceles con la guerra, las relaciones internacionales, la guerra. Entonces, Ya ha anunciado los aranceles, ya los ha aprobado a China, a Canadá, a México, y ahora, claro, las consecuencias, Canadá y China ya han aprobado también los aranceles y México está por anunciarlos. Claro, entonces el mercado ya bajó un 10%, la bolsa. Es decir, la bolsa se asustó, y la bolsa es el motor económico de Estados Unidos, las bolsas norteamericanas, el S&P, el Nasdaq. Entonces
a mí me parece que tiene demasiado en juego como para seguir agregando cosas. Entonces la gente se asusta de los aranceles, se asusta de todas las cadenas de montaje, si todas las empresas tienen organizadas sus cadenas de montaje. Bueno, el propio Elon Musk, las acciones de Tesla estaban a 424 cuando subió Trump y ahora están a 275, bajaron 35%. Así que sin duda Elon Musk ha sido, su fortuna se ha disminuido bastante por todas estas medidas tan precipitadas. Estos aranceles, una de las consecuencias inmediatas que van a tener, inflación a nivel mundial. Sí. Que van a repercutir en los propios americanos que le han votado, que los que están contentos con él, probablemente van a dejar de estarlo pasado mañana cuando vean que todo va a ser más caro, ¿no? Porque sí, por eso yo creo, como decía al principio, que estas son cosas que no van a escalar como todo el mundo piensa que va a escalar. Es decir, no creo que van a pasar 12 meses de aranceles del 25% con México. O sea, ¿crees que él va a echar marcha atrás? No, creo que entre los otros y él van a negociar. Es decir, creo que México y Estados Unidos van a negociar algo, que Canadá y Estados Unidos van a negociar algo, que China y Estados Unidos van a negociar algo, porque ahora China también metió aranceles a la comida norteamericana y cosas. Es decir, está habiendo una escalada peligrosa, pero yo creo que va a haber una desescalada. Y creo que es la manera de negociar, porque al final Estados Unidos tiene déficits enormes con estos países. Entonces quiere negociar una situación más balanceada. Para entender la óptica de Trump hay que entender la política de él, que es nosotros primero, America first, y él lo que quiere es mejorar la situación de los americanos, pero efectivamente en la pelea puede ser que durante la pelea la empeore con un tema, como dices, la inflación. Tú eres un hombre libre, o bastante libre, casi de los más libres podríamos decir, ¿no? Tienes los negocios en Estados Unidos, vives en España, te puedes permitir decir aquello que consideres y es lo que estás haciendo y da gusto por eso, ¿no? ¿Tú crees que ese entrar tan fuerte para luego negociar es bueno? Yo creo que es una táctica que le ha funcionado a Trump y que le puede funcionar a Estados Unidos solo, y que no le funcionó a Zelensky, por ejemplo, porque solo tiene sentido si tienes muy buenas cartas para jugar. Y sin duda Estados Unidos, cuando uno ve, por ejemplo, qué porcentaje del PIB se juega Canadá con Estados Unidos y qué porcentaje del PIB se juega Estados Unidos con Canadá, o qué porcentaje del PIB se juega México comparado con Estados Unidos y así, él tiene cartas muy fuertes. O por ejemplo, con la misma Ucrania, cuando Zelensky le pide las garantías y todas las cosas que le pidió para llegar a un acuerdo, y Trump lo ve imposible porque ve que Putin no va a decir que sí a eso, él puede decirle, bueno, te corto la ayuda para apretarlo a Zelensky, para que Zelensky cambie sus expectativas, sus pretensiones, que efectivamente ya las está cambiando. En las últimas horas dijo que estaba dispuesto a firmar lo que estaba en la mesa. Entonces, yo creo que él no es un insensato, pero por ejemplo Pedro Sánchez, que hace amenazas similares, es un insensato, porque Pedro Sánchez pone en peligro la situación económica de los españoles, peleándose con un rival que es 30 veces más fuerte, y es decir, el que puede que lo haga. Pedro Sánchez sin duda no puede, en el sentido de que la situación económica de España es muy precaria y además en proporciones muchísimo más pequeña la economía española que la norteamericana. Sí, estábamos viendo informes, ¿no?, de cómo ha ido cayendo la economía en los últimos años. Y la verdad es que no estamos para grandes celebraciones. No, el lugar económico de España, cuando yo vine a vivir a España en el 95, en esos años España era la 8ª economía del mundo. Ahora no lo he visto últimamente, pero será la número 15. Tú mismo decías, ¿no?, que cuando viniste se ayudaba a montar el negocio y ahora lo que encuentras es todo impedimentos. Sí, yo creo que cambió mucho, inclusive una comparación de Felipe González con Pedro Sánchez.
es decir, los socialistas mismos fueron empeorando, y debo decir que la gente del PP también fue empeorando, en el sentido que Aznar era más pro-business que Rajoy, ¿no? Es decir, cada vez los dos partidos mayoritarios fueron perdiendo el entendimiento de que para cobrar impuestos tiene que haber alguien que los pague, pero sin duda el PSOE lo perdió muchísimo más que el PP, y en ese sentido Isabel Ayuso es una persona que la veo volviendo al espíritu de antes, entender y hablar de Madrid como una comunidad que recibe a los empresarios. O sea, tú ves peores líderes y comparas, y la excepción la pones en Isabel Díaz Ayuso. Sí. ¿Tienes alguna excepción más? La veo, no, yo pienso que la derecha ahora, Isabel Ayuso, Santiago Abascal, en Santiago Abascal lo que veo es bastantes cosas que me parecen bien, especialmente el tema de tratar de lograr un, llamamos, pacto de sociedad que sea razonable y no tener una inmigración descontrolada y no gastar tanto dinero. Por ejemplo, ahora toda Europa va a tener que cambiar y dejar de gastar tanto dinero en recibir refugiados que no trabajan y que cuestan, y gastar ese dinero para defendernos de Putin, ¿no? Pero también había un ala liberal, libertaria, llamémosla, del partido de Vox, que se fue, ¿no? Y hay que encontrar, el partido Vox tiene que ser la derecha tradicional, que es Santiago Abascal, más la derecha libertaria. Bueno, hablabas de que nos tenemos que defender de cara a Putin, ¿no? Y una de las consecuencias que ha tenido este anuncio de que congela la ayuda a Ucrania de Trump, sin duda que Europa se ha puesto a temblar un poco, ¿no? Y Ursula von der Leyen acaba de anunciar 800.000, bueno, un presupuesto calculado de 800.000 millones de euros para el rearme de Europa, porque dice que estamos en riesgo. ¿Nos ves en riesgo? Y además, ¿cómo consideras que esos 800.000 millones, si se llegan a aprobar, va a suponer también un cambio en las economías, en la industria europea, si es que lo ves así? Bueno, Europa tenía una industria armamentista bastante buena y la fue desmantelando creyendo que ya era el fin de la historia y todas esas cosas que se decían cuando cayó el muro de Berlín. Y después resultó que no era el fin de la historia y resultó que estamos volviendo a algo muy viejo, que es Putin tratando de reconstruir el imperio soviético, ¿no? Entonces, el imperio soviético era Europa del Este, el imperio soviético no era España, el imperio soviético era Hungría y todos los países ahí, Polonia y los países bálticos. Entonces, ese es el objetivo de él, Ucrania y reconstruir el imperio soviético. Uno podría decir, bueno, España, él no quiere venir a España y probablemente no quiera, probablemente pararía donde paró antes el imperio soviético, pero yo creo que es sin duda un tema europeo, de la Unión Europea, defenderse de las ambiciones imperialistas de Putin, pero no es un tema norteamericano. Estados Unidos no tiene por qué ser el que gasta el 80% de la defensa de Europa del Este. Entonces ahí, aunque la gente esté muy cabreada con esto, yo creo que no se dan cuenta que pedirle a Estados Unidos que gaste y gaste, sería como en España pedirle a, no sé, si Bolivia hubiera sido invadida por Paraguay y todos los españoles estuvieran pagando para defender a Bolivia, yo creo que llegaría un momento que algunos españoles dirían, bueno, basta de gastar nuestro dinero para defender a Bolivia. Y al final, de la óptica americana, Ucrania es Bolivia y no les interesan. Los votantes norteamericanos dicen, bastante lío tenemos nosotros en nuestro país. Martín, las redes sociales ayudan a informar, a difundir información, también a desinformar a veces, a tergiversar cosas. ¿En qué medida crees que está afectando en la guerra de Ucrania-Rusia? ¿Crees que están jugando a favor o en contra? Bueno, yo creo que hay de todo y que es como uno tiene que saber buscar, ¿no? Y tiene que saber dudar también. Hay gente que dice que las redes sociales hacen a la gente más estúpida, pero yo creo que hace a los que eran estúpidos más estúpidos, puede ser, pero a los que tienen criterio los hacen agudizar el criterio y tratar de ver la fuente de dónde viene, si son bots pagados por Putin o si son bots pagados por quien sea, o si realmente la información
viene de fuentes que uno decide seguir por ser fidedignas, cometer errores a veces, pero en general ser razonables. Yo claramente uso mucho X, uso un poco algunas otras redes. Es una herramienta, pero también puede ser una herramienta para influenciar a la gente a hacer cosas que son incorrectas. Otro conflicto dramático que estamos viviendo y que te afecta a ti directamente es el de Gaza, ¿no? El enfrentamiento entre Israel y Palestina. Y también ahí en redes sociales vemos muchas cosas. ¿Ves muchas cosas que te chirrían, que sabes que no son...? Bueno, lo que se ha ocurrido con Gaza es que se vio después del cese de fuego que era una gran mentira, que no había genocidio, bueno, que no había... ¿no? Que sí, que era una... Exacto, la misma BBC lo reconoció. Es decir, Israel tiene un problema, los judíos tenemos un problema, que somos solo 14 millones en un mundo de 8.000 millones, y con que solo el 20% de los otros se pongan de acuerdo, van a ser 2.000 millones o 1.800 millones contra 14 millones. Es muy difícil, somos una persona cada 500 en el planeta. Entonces es muy difícil para nosotros divulgar la verdad de lo que ocurre en Israel, o de lo que ocurre en Gaza, o de lo que ocurre en Líbano. En ese sentido, el triunfo de Trump y todo su movimiento para terminar con el antisemitismo en Harvard, Columbia, en todas las universidades, es algo muy positivo para el judaísmo. Tú que has estado en la zona, que fuiste justo cuando todo estaba ocurriendo, acaba de ocurrir lo más gordo, que mantienes relaciones, ¿qué información tienes? ¿Crees que se va a ver definitivamente eso calmado? ¿O crees que va a continuar? No, para nada, porque yo creo que la negativa de Hamás de dar los rehenes, yo creo que Hamás es una organización que solo vive de la guerra y busca la guerra y busca que Israel cometa errores, o sea, que Israel mate civiles. Si se cediese y se intentase conciliar, ellos no lo querrían. Los rehenes que quedan no los sueltan, les dicen te vamos a sitiar, te vamos a invadir, vamos a hacer lo que sea para rescatar los rehenes, y Hamás dice que venga. Es decir, el problema de Hamás es la cultura de la muerte, es como una cultura que uno dice, mira, aquí van a haber muertes, danos los rehenes, y ellos dicen que hayan muertes, viven digamos, los israelíes son constructores y Hamás son destructores. El problema es que destruyen a su propio pueblo, ¿no? Sí, destruyen, por supuesto, a su pueblo, pero su pueblo apoya mucho a Hamás. Hay gente que dice que son víctimas de Hamás, pero claro, se vio en el 7 de octubre que traían a los rehenes y los pasaba por los pueblos de Gaza, y todo el mundo colaboraba. Entonces es una situación muy seria. Pero bueno, también hay buenas noticias, como por ejemplo la caída del régimen de Siria después de que Israel logró con las buscas ese ataque tan increíble contra todo el liderazgo de Hezbollah. En la última entrevista que estuvimos hablando, justamente hablábamos de esto, ¿no? Que ya estaban cayendo algunos y eran unas grandes noticias. Sí, entonces yo creo que están mejorando las cosas. También hay países musulmanes que tienen una actitud muy positiva, como los Emiratos Árabes, como Arabia Saudita. También está la resistencia iraní, que está toda con Israel, apasionadamente. Entonces, Irán es un país que si llega a haber un cambio de régimen ahí sería una maravilla para Occidente, y puede ser que eso ocurra. Entonces yo, no sé, soy siempre optimista, pero sabiendo que la situación también puede ser muy seria. Bueno, nos quedamos con ese análisis. Quiero volver a una cosa importante. Cuando hablábamos de los aranceles, tú eres amigo de Elon Musk y vas hablando con relativa frecuencia, has reconocido, ¿no? En intervenciones públicas. ¿Cómo ve él esto de los aranceles? Porque como estábamos comentando antes, le ha repercutido directamente en la cotización en bolsa de su empresa, ¿no? Y le puede repercutir en los ingresos diarios. Sí. Y chateé, porque en realidad chateamos, no hablamos como hoy en día, casi todo el mundo chatea con todo el mundo y no habla. Es verdad. Sí, él es interesante porque la gente le acusa de querer ganar dinero con su participación en el gobierno, y por ahora solo ha perdido dinero. Y lo ha perdido porque Trump tiene una serie de políticas de apoyo a los motores de combustión, de apoyo al petróleo y el gas, de apoyo a un montón de cosas que dañan a Tesla. Entonces uno dice, pero ¿por qué
Elon va en contra de sus intereses. Y yo creo que es porque él cree que al final el gobierno norteamericano está destrabando, el nuevo gobierno norteamericano de Trump, una serie de cosas que estaban hundiendo realmente la economía. Y él en el Dodge norteamericano, el Dodge realmente importante, lo mío el es hermano del tuyo, que ahora vamos a hablar del tuyo, pero... en el Dodge norteamericano, él hizo y está haciendo con USAID y con muchas cosas una gran tarea en, digamos, eliminar el despilfarro, ¿no? O sea, él está asumiéndolo como una limpieza para que el país vaya mejor y después su economía irá también a mejor. Sí, y después su empresa vaya mejor, pero Puede por decir ahora... que es un gran hombre de por Estado, ahora, ¿no? Y sí, que piensa en términos económicos a largo plazo. Yo estoy convencido de que Elon se ha hecho el hombre más rico del mundo, no pensando en hacerse el hombre más rico del mundo, sino pensando en hacer los mejores productos del mundo, como Starlink, Tesla, y que la gente, eso es lo que quiere. Bueno, estamos hablando de alguien que piensa en el Estado para que el Estado vaya bien y las empresas vayan bien. Nos vamos a venir a España, donde tenemos un gasto público del 44,3% del Producto Interior Bruto, ¿no? Una auténtica barbaridad. ¿Nos está engullendo el Estado a los ciudadanos? Bueno, yo pienso, sí, yo creo que sí, que especialmente el gobierno de Pedro Sánchez ha creado una situación en la que el crecimiento pasa muchísimo por el agrandamiento del Estado y la incorporación de inmigrantes en masa que hacen que el PIB crezca, porque el PIB está creciendo, pero no el PIB per cápita, porque si uno tiene más gente dividiéndose la misma tarta, los ingresos per cápita no suben, pero los ingresos de todo el país suben y ellos aprovechan para cobrar más impuestos y para gastar en algunas cosas que claramente son necesarias, pero en muchas que no son necesarias. Y entonces lo que hicimos en auditoriaciudadanas.es, que es el sitio del Dodge español, es dejar a la gente que escriba las propuestas, que por ahora recibimos ya unas 100 propuestas para bajar el gasto público. Y además una cosa que hicimos que es muy interesante es que el sitio lo programé yo en persona. Ahora me está ayudando estos días un programador que muy gentilmente se ofreció a ayudarme por la causa, digamos. Sí. Y le estamos metiendo inteligencia artificial, le estamos haciendo una API a la inteligencia artificial, y el sitio va a ser uno de los primeros sitios moderados por inteligencia artificial, en el sentido de que cuando la gente ponga sus propuestas, la inteligencia artificial le va a ayudar a crear una mejor propuesta o cuestionar o directamente no publicar propuestas mal hechas. Claro, yo escuchándote me pregunto, ¿nuestro gobierno está preparado, tú crees, para un nivel de transparencia tan extremo? Yo creo que... Y tan maravilloso, suena fenomenal, que los ciudadanos podamos realmente fiscalizar y decir, oye, hacer una auditoría, no estamos de acuerdo con esto y con esto sí. ¿Crees que estamos preparados? Bueno, yo creo que en España hay muchos idolatran al Estado y piensan que la solución de sus problemas pasa por el Estado, pero ya hay bastante gente escéptica de Pedro Sánchez y su gobierno. Su popularidad es solo el 27% en este momento. Ganó solo con el 31%, Trump ganó con el 51%. Así que ya hay un desprestigio, digamos, de la función gubernamental. Yolanda Díaz no pudo ni ganar en no sé, en Galicia, no sé dónde es, pero fue como, digamos, una sensación que tiene la gente, inclusive de Galicia, de que ni Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez tienen un respeto sobre su actividad, porque la gente siente que están en el poder apoyado con gente que detesta a España, como los independentistas, y que esa alianza no produce el mejor gasto público. Entonces terminan haciendo políticas que favorecen a las comunidades independentistas y en detrimento de la gran masa de la población española. Entonces yo creo que ya la mayoría de la gente sí está lista para ver un cambio en el gasto público. Cuando uno piensa en el Dodge, que digo, suena fenomenal, pero pues estamos preparados, pregunta número 1, 2, suena un poco a utopía, ¿no? A una utopía tecnológica.
¿Es una revolución real o es un experimento sociopolítico? No, realmente porque va a haber quien se cuestione todo eso, ¿no? No, pero realmente se ha descubierto un montón de partidas en Estados Unidos de gastos absolutamente innecesarios. Se ha descubierto que había como un aparato político que llevaba a gastar dinero entre amigos del poder, y en España se está viendo lo mismo, es decir, en España hay un montón de gasto de cosas que pocas veces llegan a los beneficiarios, unas ONGs que son directamente chiringuitos para darle trabajo a la gente, y yo creo que lo mismo... Estamos viendo algunas que se han publicado que destinan más dinero a los sueldos de 10 o 17 personas que luego a lo que ayudan. Exactamente, entonces yo creo que va a haber una revolución aquí también, y la gente se va a dar cuenta y va a decir, no puedo creer que con nuestros impuestos se estaba pagando tal o cual cosa. Yo decía al principio, y creo que con lo de la IA queda bastante resuelto, pero acláranos un poco más, porque una de las grandes dudas es, ¿van a poder los ciudadanos enterarse? ¿Todos los ciudadanos? ¿Va a poder ser comprensible o de repente se van a meter ahí tecnócratas, se van a poner datos en términos económicos que resultan muy complejos y la gran mayoría no vamos a poder entender la ecuación? Bueno, yo no creo que haga falta que la gran mayoría de gente entienda el detalle del gasto público, aunque en el sitio hemos puesto bastantes explicaciones de cómo se gasta el dinero en general en España, pero sí es importante que haya una conciencia del despilfarro, y después serán gente más experta que dirá exactamente cómo ocurre este despilfarro y cómo se podría solucionar. Otro de los problemas incógnitas que decía al principio puede ser pues la desinformación e incluso la tergiversación o manipulación. ¿Eso se va a poder evitar del todo con la inteligencia artificial o crees que va a haber recovecos que al final es un riesgo? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial está superando a la inteligencia humana en muchas actividades. Y ahora estoy haciendo una prueba, ahora mismo, tipo hoy, ayer, mañana, estamos empezando a hacer una prueba, así que no quiero adelantarme y decirte que todo funcionó, vamos a ver, quizás no funciona, de ver si la inteligencia artificial puede primero moderar las propuestas y después moderar los comentarios, como lo haría una persona informada, muy informada. Entonces cuando la gente diga, no sé, gastamos 400.000 millones de euros en la sanidad, que la inteligencia artificial puede decir, no, gastamos 70.000 millones de euros en la sanidad. Gente aprende. Sí, que diga las cosas como son. Si el proyecto Dodge funciona bien y tiene una acogida masiva, ¿te ves montando un partido político basado en la voz de los ciudadanos? No, yo no me veo montando un partido político, pero sí me veo ayudando, como estoy ayudando, en lo que puedo. ¿Qué política haces? Sí, yo creo que hoy en día no hace falta ser político para hacer política, empecemos por ahí. Yo creo que con toda la tecnología que hay, la inteligencia artificial, las redes, el sitio lo programé yo con la ayuda de inteligencia artificial. Yo creo que uno puede hacer política sin ser político. Bueno, yo soy ciudadano español y argentino, pero también español, y podría calificar para hacer política y ser político, pero no es lo que me interesa. Lo que me interesa es ayudar al PP, ayudar a Vox, ayudar a todos los partidos que tengan otra visión de cómo es España y cómo tiene que ser España, y creo que lo puedo seguir haciendo sin pertenecer a algún partido o crear mi propio partido. Bueno, esa plataforma Dodge tiene también el Dogecoin, ¿no? Y el Dogecoin tú has dicho que es una moneda basada en el humor y en la comunidad. Y me pregunto yo, ¿puede ser que llegue una economía basada en memes a ser más confiable para los ciudadanos que las instituciones tradicionales? No creo. ¿No? Vale. No. Concretamente no. Digamos, no estoy a favor de las criptomonedas. Sí, me parece que Bitcoin es un experimento interesante, pero no las otras criptomonedas. Inclusive critico a Trump por haber hecho una criptomoneda. Milei se metió en un lío terrible porque Melania hizo una, Milei lo estafaron con el tema de la criptomoneda, que fue muy triste. Y yo creo que las criptomonedas son en general estafadores disfrazados de buenos propósitos.
Dice Trump que quiere convertir a Estados Unidos en el gran paraíso de las criptomonedas, ¿no? Cosa que, como dices tú, criticas. ¿Crees que España podría tener la oportunidad para convertirse en un hub? Aunque ya dices que no juegas mucho. No, porque como viste ya, yo no estoy muy a favor de las criptomonedas. Me parece que hay ciertas cosas de la tecnología blockchain que sí pueden servir, concretamente, no sé, títulos de propiedad o cosas. Todo el sistema notarial español es tan lento, tan costoso, ir ahí a la escribanía y todas estas cosas. Sí, podría haber ayuda de la tecnología blockchain, pero no lanzando NFTs o criptomonedas. Ese mundo metaverso que pareció arrancar con tanta fuerza hace 2 años y pico, no 3 años, y que todo el mundo ya nos creíamos que nos íbamos a poner unas gafas y íbamos a entrar en el otro universo y empezaron pues a crearse propiedades. ¿Tú eso le ves algún futuro o crees que ha quedado totalmente ya como una anécdota del pasado? Para mí bueno, Meta se llama Meta por eso, Sí. Facebook se llama Meta, pero a Facebook, la acción de Facebook que fue increíble como lo fue en los últimos 2 años, desde que el español Javier Oliván dirija el día a día siendo el COO de Meta, y yo creo que él hace todo esto sin que Meta sea metaverso, es decir, que realmente se dejó el tema. ¿Te ves haciendo colaboraciones con Elon Musk, algo de cerca para generar prosperidad en el mundo? No, la única cosa que podría hacer con él es mi trabajo principal, que él también comparte la pasión con tratar de eliminar la enorme caída de la fertilidad del mundo. Yo trabajo en el mundo de la fertilidad asistida y tenemos clínicas de fertilidad y medicamentos para la fertilidad, 5.000 empleados equipos, en Estados sí, Unidos. tenemos 5.000 empleados en Estados Unidos. Y entonces a él le interesa mucho ese tema, entonces hemos hablado, no colaboramos económicamente, pero sí con ideas. Martín, hemos llegado a ver proyectos en los que se ve todavía en lo que sería un render, ¿no? Pero probetas que harían como úteros en los que después se desarrollaría y el bebé se gestaría y finalmente pues diríamos que se coge al bebé para ya llevarlo a casa. ¿Crees que eso va a llegar a ocurrir? Bueno, estoy en el consejo de una empresa que está haciendo una de esas cosas, se llama Vitara, pero no es lo que exactamente como lo describes. Es un útero artificial, pero diseñado a partir de la semana 24, para salvarle la vida a bebés prematuros. O sea, en ningún caso sería para iniciar. No es ahí para desde el meter primer día de la embriones, gestación. no, es para salvarle la vida a bebés prematuros, para hacer una mejor incubadora. ¿Qué novedades ha habido en los últimos meses? Porque nos quedamos todos los de OK Diario en hace un poco. Y en estos meses, desde la última entrevista, ¿ha habido Bueno, avances? sí, hemos conseguido en la empresa Gameto que se avance en la fase 3 y que se apruebe en Japón, Australia, un nuevo tratamiento de fertilidad que en vez de durar 14 días, dura 3 días. Hemos hecho unos ovarios artificiales, llamémoslo, que cuando uno hace una FIV o un congelamiento de ovocitos o de óvulos, lo que pasa es que los sacamos inmaduros y en vez de que la mujer tenga que tener 14 días de inyecciones, tiene solo una inyección y al tercer día se le sacan los ovocitos inmaduros y se maduran en este medicamento que se llama Fertilo, que está hecho a base de células ováricas, y las células ováricas maduran los ovocitos, y entonces el proceso es mucho más fácil. Suena increíble, porque claro, me imagino que ahí ya se está viendo exactamente si están preparados o no, ¿no? Porque cuando están dentro del cuerpo, por muy aproximado y exacto que se quiera ser, es más No, complicado. sí, también la incomodidad de tener 14 días de inyecciones. En realidad hay una analogía en lo que estoy haciendo en Vitara y lo que estoy haciendo en Gameto. En Vitara se trata de salvar a bebés prematuros y en Gameto es como si uno dijera que hay otro embarazo, el embarazo de los ovocitos. Esto no es un embarazo, pero tiene algo ahí porque las mujeres maduran los ovocitos y después maduran los bebés. Eso sí, es necesario Y que primero esté 3 días dentro de la madre, ¿no? sí, 3, pero no 14. Entonces, por ejemplo, en la FIV, que en promedio hay que hacer 2 o 3 para tener un bebé, estar 3 veces en un tratamiento que duró 3 días o estar 3 veces en un tratamiento que duró 14 días es una enorme diferencia.
Entonces lo que va a hacer esto es que va a ser mucho más probable que nazcan bebés, va a ser más económico también, no hay que tomar hormonas, que muchas mujeres consideran peligrosas, así que es una gran noticia que ya nos aprobaron en Japón, en Australia, en Argentina, México, en Perú, y que estamos en fase 3 en Estados Unidos, y donde estamos más atrasados por culpa de la Unión Europea es en Europa, donde todo está más regulado y es más difícil, pero también estamos haciendo progreso con la EMA, la Organización Europea de Medicamentos. Escuchándote, Martín, que hablábamos al principio de la debacle que se está viviendo a nivel mundial, ¿no? Hablábamos de Rusia, Ucrania, de Palestina y de tu tierra, ¿no? Y de Israel. Y después estamos hablando de traer bebés al mundo y de ayudar a la natalidad. ¿Eres optimista? Sí, claro que soy optimista. Pese a todo eso tan negativo, sigues viendo el mundo con una buena perspectiva. Bueno, creo que el mundo merece tener un futuro y no hay futuro sin tener niños. Pues nos quedamos con ese mensaje, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias, Martín. Ha sido, como siempre, un placer. Nos vemos de nuevo aquí, en El Foco, en otra entrevista interesante. Hasta entonces.